Lo que estuvo alrededor de él siempre tuvo un tufo de corrupción, de impunidad, de excesos, de derroches de recursos públicos, de licitaciones amañadas, de fiestas, de vivir, digamos, tener un estilo de vida de lujo como un multimillonario. Digamos, ese es el Emilio Lozoya que yo retrato en el libro. Había un club del $1,000,000, así le llamaban, que manejaba la mano derecha de Emilio Lozoya, Froilán Gracia, que era su director de oficina. Y en este club del $1,000,000, que tenía sede en una casa de la Ciudad de México, en la colonia Anzures, que era como una especie de antro clandestino para empezar, bebidas, mujeres, fiesta, todo esto. Pero en esta casa se formó este club donde se invitó a 25 empresarios, se les pidió una membresía de $1,000,000, cobraba. Y mira, el otro día iba a una entrevista ahí con un colega y me decía, pero es que yo no creo, no sé si cobraba Emilio Lozoya porque yo lo conocía y demás. Y entonces, la verdad de todo es que sí, hay, digamos, fuentes directas o que pagaron y que no los menciona el libro por obvias razones, o que les ofrecieron pagar entre $100,000, $200,000 por tener una cita, con una sola cita, es decir, tener el acceso a platicar con Emilio Lozoya. Se decía que este era un poco más el negocio de Froilán Gracia, que era su jefe de oficina, y quien pues le ayudaba a hacer, déjame ponerlo así, el trabajo sucio de ir a cobrar o extorsionar a los empresarios. Hay una anécdota que cuento de un empresario que él hizo toda una fiesta a Emilio Lozoya, pues para agasajarlo, ¿no? Con todos los vinos que le gustaban y lo demás. Y después, pues cuando ya quiso plantearle el tema del negocio, pues Emilio Lozoya ya estaba pasado de copas y pues ni siquiera lo escuchó ni nada. Entonces no le salió ni siquiera esa jugada. Es decir, ese tipo de cosas, de muchas de esas anécdotas están en el libro, y yo me enfoqué mucho pues en esto, ¿no? En buscar este tipo de cosas que le ayudaran a entender a la gente, más allá de los tratos de corrupción de doy un contrato, una licitación y me das dinero por debajo del agua, sino de detallar todo el proceso de cómo funcionaba todo el esquema, gran esquema de corrupción que había en Pemex. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Octava Digital de Revelaciones? Esta semana vamos a abordar el tema de Emilio Lozoya y lo vamos a hacer a través precisamente de un gran periodista, quien es autor del libro Lozoya el Traidor. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a Mario Maldonado. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio, para platicar del libro. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros aquí en la Octava, Mario. Pues yo de entrada te preguntaría, Emilio Lozoya, caray, el arquetipo de la corrupción, de esta corrupción que golpea, la gran corrupción que hay en México. Yo creo que definitivamente sí es un personaje, no es el único, por supuesto, pero es un personaje que a mí me pareció muy representativo de lo que fue la corrupción en los sexenios anteriores, en el de Enrique Peña Nieto en lo particular. Él fue director de Pemex en los primeros 3 años de la administración anterior con Peña, y fue pues un personaje que lo que estuvo alrededor de él siempre tuvo un tufo de corrupción, de impunidad, de excesos, de derroches de recursos públicos, de licitaciones amañadas, de fiestas, de vivir, digamos, tener un estilo de vida de lujo como un multimillonario. Digamos, ese es el Emilio Lozoya que yo retrato en el libro, y me quise enfocar, además de todo el tema de los escándalos de corrupción, que hubo muchísimos, y en las páginas del libro los lectores van a poder encontrar detalladamente cómo se fue gestando toda esta corrupción dentro de Petróleos Mexicanos, que es la empresa más grande de México, sigue siendo, y da para mucho, digamos, en temas de corrupción. Pero también me enfoco en el personaje de Emilio Lozoya, que además de todo me parece un personaje muy interesante porque pues viene de raíces priistas por su padre, que fue secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari. Después Emilio Lozoya, que el primer capítulo se llama Cuna de Oro porque nace en Cuna de Oro. Emilio Lozoya va a las mejores escuelas desde pequeño en el extranjero, se convierte en este economista importante que tiene estudios tanto en México como en el extranjero, en Harvard. Relato el paso que tiene Emilio Lozoya por los organismos internacionales,
de relevancia como el Fondo Monetario, como el Banco Interamericano de Desarrollo, funda su propio fondo de inversión y luego pues se casa con una heredera alemana multimillonaria de un imperio, de bebidas de allá, y entonces después se relaciona con Luis Videgaray y le presentan a Luis Videgaray le presenta a Emilio Lozoya, a Enrique Peña Nieto en el Foro Económico de Davos. Emilio Lozoya, además de todo, fue el representante para América Latina de este foro de multimillonarios y de personalidades, que es el Foro Económico Mundial, y entonces ahí se hacen amigos. Cuando Peña Nieto va a la campaña por la presidencia, Luis Videgaray invita a Lozoya a unirse como coordinador de vinculación internacional. Después que ganan la elección, se le nombra como director de Pemex, y bueno, pues ahí empieza toda la historia de el exfuncionario, porque la vida privada pues es vida privada, y ahí se había quedado. Pero Emilio Lozoya pues fue funcionario de Pemex y fue muy corrupto, y hoy por hoy de hecho está en un juicio. Vino extraditado a México el año pasado y está siguiendo un juicio importante después de una denuncia explosiva, estridente, que hizo en agosto del año pasado, o en julio cuando lo extradita, pero se filtra finalmente la denuncia a los medios en agosto, y es inédita, creo yo, y por eso me parece un tema de corrupción muy importante el de Pemex y el de Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya llega a denunciar a 70 personas, funcionarios, políticos, empresarios. Entonces eso me parece inédito para la historia mexicana. Mario, profundizando en estos puntos que ya nos maneja, nos presenta de manera genérica, este caso confirma precisamente la simbiosis de políticos, de empresarios que literalmente han saqueado a este país sin importar de qué partido sean. Sí, correcto. Esta mezcla del poder político con el poder económico que tanto critica el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, definitivamente estaba presente, muy presente en los gobiernos anteriores, en el de Enrique Peña Nieto, de forma muy clara. Hay, por ejemplo, en el libro algunas anécdotas que nos ilustran la corrupción, la impunidad, y como tú dices, esta mezcla que tenían los empresarios con los políticos, que creo que hasta en algún momento ya no se sabía ni cuál era cuál, ¿no? Es decir, había estaban tan diluidos los dos que pues ya, o sea, eran parte de un mismo, de una misma forma de hacer negocios o de hacer política. Y yo narro ahí, por ejemplo, y voy ahí dando algunas pinceladas sobre las anécdotas que como les digo, me enfoco mucho en eso, en describir las atmósferas en las que se daban todos estos tratos de corrupción, de sobornos, de excesos, porque creo que esta descripción le puede decir más a la gente que solamente decir pues se entregaron empresas, o sea, compraron empresas a sobreprecio para beneficiar a los empresarios, ¿no? Como fue el caso de Agronitrógenos y de Fertinal. Bueno, había un club del $1,000,000, así le llamaban, que manejaba la mano derecha de Emilio Lozoya, Froilán Gracia, que era su director de oficina, y en este club del $1,000,000, que tenía sede en una casa de la Ciudad de México, en la colonia Anzures, que era como una especie de antro clandestino para empezar, bebidas, mujeres, fiesta, todo esto, pero en esta casa se formó este club donde se invitó a 25 empresarios, se les pidió una membresía de $1,000,000, empresarios que tenían intereses en el sector de hidrocarburos, y entonces le daban acceso a licitaciones, así con licitaciones públicas, para que ellos pues las revisaran y supieran cuáles les iban a interesar eventualmente para participar en los contratos, ¿no? Es decir, en los concursos, pues, y obtener los contratos. Entonces, así se manejaba, por ejemplo, ¿no? Es decir, los empresarios iban a la casa de los Anzures con Froilán Gracia, les presentaban los proyectos de licitación y les decían, bueno, a ver, me interesa este, bueno, lo vamos a licitar tal fecha, y ahí iban pues ya con las preguntas del examen resuelto a proponer sus ofertas económicas y técnicas y a ganar los contratos. Esa es una pincelada, un ejemplo de todo lo que rodeó al Pemex de Emilio Lozoya, porque no solo fue él. Yo creo que Luis Videgaray sabía de esto, el propio Enrique Peña Nieto sabía de esto. Obviamente había un grupo de directores de las unidades de negocio de Pemex que por supuesto tenían conocimiento y participaban de todos estos actos, pero que bueno, pues hoy por hoy solo uno de todos ellos está en un juicio y se llama Emilio Lozoya. Oye, ¿cobraba incluso para recibir a empresarios? ¿Cuánto dinero cobraba Emilio Lozoya? ¿Esto es cierto? Sí, correcto. Cobraba, y mira, el otro día iba a una entrevista ahí con un colega y me decía, pero es que yo no creo, no sé si cobraba Emilio Lozoya porque yo lo conocía y demás. Y entonces, la verdad de todo es que sí,
hay, digamos, fuentes directas o que pagaron y que no los menciona el libro por obvias razones, o que les ofrecieron pagar entre $100,000, $200,000 por tener una cita con una sola cita, es decir, tener el acceso a platicar con Emilio Lozoya. Se decía que este era un poco más el negocio de Froilán Gracia, que era su jefe de oficina, y quien pues le ayudaba a hacer, déjame ponerlo así, el trabajo sucio de ir a cobrar o extorsionar a los empresarios, tal cual, ¿no? Es decir, también hay una serie de historias de empresarios, prestadores de servicios de Pemex, de plataformas y otros prestadores de servicios, que les quisieron quitar las empresas y los llevaron a la quiebra o los debilitaron financieramente, para después pues decirle, oye, tu empresa está muy debilitada, te vamos a dar contratos, pero pues que lo compre otro empresario. A través de un despacho buscaban, a través de terceros, pues quedarse con las empresas. Todo este modus operandi existía Pemex. El tema de cobrar las citas con Emilio Lozoya se decía que era un poco más de su mano derecha, pero bueno, yo no creo que no supiera, por supuesto que sabía Emilio Lozoya, y pues sí, llegaban a ese nivel de cobrar citas por tener acceso al director de Pemex, aunque a veces las citas pues no les resultaban fructíferas, es decir, para ganar negocios, porque para eso pues había que poner más dinero sobre la mesa. O incluso también hay una anécdota que cuento de un empresario que le hizo toda una fiesta a Emilio Lozoya, pues para agasajarlo, ¿no? Con todos los vinos que le gustaban y lo demás. Y después, pues cuando ya quiso plantearle el tema del negocio, pues Emilio Lozoya ya estaba pasado de copas y pues ni siquiera lo escuchó ni nada. Entonces no le salió ni siquiera esa jugada. Es decir, ese tipo de cosas, de muchas de esas anécdotas están en el libro, y yo me enfoqué mucho pues en esto, ¿no? En buscar este tipo de cosas que le ayudan a entender a la gente, más allá de los tratos de corrupción de doy un contrato, una licitación y me das dinero por debajo del agua, sino de detallar todo el proceso de cómo funcionaba todo el esquema, gran esquema de corrupción que había en Pemex. Y que hay todavía, yo no creo que se haya acabado. Oye, una clase política, perdón que la califique, Mario, pero podrida totalmente, alejada de la realidad de lo que es este país, donde hay, tú eres economista, lo sabes, millones y millones de personas en pobreza, muchas más en pobreza extrema, en donde la desigualdad cada vez se profundiza más. Sí, totalmente, una clase política muy corrupta, y no solo con Enrique Peña Nieto. Yo creo que los políticos de antaño, de todos los partidos, pues han sido históricamente corruptos. Los políticos y los funcionarios públicos que después se van a ser legisladores, gobernadores, etcétera, es decir, tienen un cargo público finalmente. Por supuesto, yo creo que con Enrique Peña Nieto, sí, el nivel de corrupción, y yo lo pongo en el libro ahí con el caso de Emilio Lozoya, quizá llegó a niveles extremos o muy evidentes, pues. O sea, no solo lo vimos con los gobernadores, que en teoría eran parte de la nueva generación de los priistas, digamos, políticos jóvenes, con estudios en el extranjero, bien preparados académicamente, que resultaron ser, como Emilio Lozoya, creo, pues peor que los políticos de antaño, o por lo menos pues más evidentes en sus asuntos de corrupción. Yo creo que sí, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio donde la corrupción se llevó a un nivel extremo, este delito, y efectivamente, o sea, en México la clase política, yo creo que busca los cargos públicos con un solo objetivo, con uno solo, que es el de enriquecerse. Y el caso de Emilio Lozoya creo que es un ejemplo muy, muy puntual. Como digo, no es el único, porque además Emilio Lozoya no pudo haber actuado solo, ¿no? Claro. Es decir, tuvo que tener conocimiento y complicidades, y al más alto nivel. Por eso yo no creo que no hayan estado al tanto, por ejemplo, el expresidente Enrique Peña Nieto o el exsecretario Luis Videgaray, con quien se peleó, quien era su amigo, lo llevó al gabinete, a la campaña, y después terminaron peleados casi a muerte con esta declaración que hizo Emilio Lozoya. Ahora, en su declaración que hace cuando llega extraditado a México, con este criterio de oportunidad, esta suerte de testigo protegido, con el que pues busca él reducirle las penas o los cargos que se le imputan, o buscar pues salir libre, con tal de revelar toda una estructura más arriba de la que tenía él como director de Pemex de corrupción.
se acogió a este criterio de oportunidad y ahí denunció a todo mundo. Son 63 páginas de una denuncia de Emilio Lozoya que fue ante la Fiscalía General de la República y que se termina filtrando a los medios, pero en estas 63 páginas involucra o denuncia a 70 personas. Esto es algo inédito, es decir, claro, un poco por ahí, por eso se llama el traidor, ¿no? Es decir, él finalmente pues termina traicionando con esta denuncia. Hay una serie de traiciones mutuas, pero lo traicionan a él también cuando sale el gabinete y lo dejan a su suerte para que pues haga frente a todos estos escándalos que se gestaron en su administración. Pero después él, con esta denuncia explosiva, pues simbra toda la política porque acusa a 3 expresidentes, por lo menos, a Carlos Salinas, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, pero con lujo de detalle, pues, de cómo fueron partícipes de la corrupción, y a muchos funcionarios o exfuncionarios de alto rango, ¿no? Secretarios, legisladores, empresarios, bueno, hasta periodistas, por ahí menciona Emilio Lozoya, y entonces es ahí cuando viene ya pues todo este asunto de que pues él describe. Yo no sé si esa declaración sea fiel, fidedigna de lo que sucedió. Yo creo que por ahí también Emilio Lozoya un poco buscó seguirle el juego al gobierno actual, a la fiscalía, pues para inculpar a todo el mundo, y en cierta medida pues el presidente, por ejemplo, López Obrador, tendría ya argumentos para decir por qué está echando atrás una reforma energética, ¿no? Pues porque había corrupción, porque a los legisladores les pagaron dinero, y eso pues lo dice Emilio Lozoya, que estuvo metido en Pemex. Es decir, creo que parte de que se filtrara a los medios esta denuncia pues tenía un objetivo político más que mediático, que el regreso de Lozoya de España extraditado a México fue un show mediático, pero creo que sí ha tenido tintes políticos el caso, que no debieron haber sido, porque era una oportunidad, creo yo, para este gobierno cuya cruzada es la corrupción, combatir la corrupción y la impunidad, pues para hacerlo muy bien y para demostrar que la Procuración de Justicia se puede hacer sin politizar los casos. Y yo creo que pues sí se ha politizado y no cumplió con este objetivo de hacerlo bien, este seguimiento al caso de Emilio Lozoya. Oye, Mario, retomando el punto, la relación de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, ya nos adelantabas, eran amigos. Luis Videgaray lo presenta con Enrique Peña Nieto, lo lleva literalmente al gabinete. Tú lo sabes, hizo muy famoso este video de campaña de Peña, donde aparece Emilio Lozoya con él, con otros integrantes del grupo de Peña Nieto que iban a mover a México, llevaron al desviñadero. Pero aquí el punto es, ¿cómo era esta relación entre ellos? Lo que sucede ahí con Emilio Lozoya y Luis Videgaray es que ellos eran amigos desde que trabajaron en un fondo de inversión de Pedro Aspex, secretario de Hacienda, con Carlos Salinas. Ahí se conocieron, eran los dos muy jóvenes, estaban, digamos que haciendo sus pininos en el mundo financiero. Después cada uno toma su rumbo. Emilio Lozoya se va a estos organismos internacionales y a fundar fondos de inversión, cosas así, y Videgaray decide irse por la política con Enrique Peña Nieto, que lo acompañó todo el sexenio del Estado de México, y después pues se vuelven a reencontrar precisamente porque Videgaray veía en Lozoya pues a un personaje que podía modernizar a Petróleos Mexicanos genuinamente, que podía llevar, digamos, toda esta experiencia internacional que mucho de eso se le buscó dar al gobierno pasado, ¿no? Esta cara de que es un gobierno moderno, abierto al mundo, muy internacional, amigo de todos los países para traer inversión y cosas por el estilo. Eso es lo que Videgaray veía en Lozoya. Sin embargo, pues terminó siendo un mal administrador, además de todo, porque si bien en los primeros 3 años del sexenio pasado, que fue el tiempo que estuvo Lozoya al frente de Pemex, los precios del petróleo se cayeron bastante, pues los balances de Pemex y digamos como operador, como director general de Pemex, pues no fue bueno Emilio Lozoya, además de que hubo mucha corrupción, y por eso terminan peleándose. Había ahí una lucha de poder, una lucha de egos entre los dos, a ver quién le hablaba pues más cerca al oído al presidente Peña, y pues Emilio Lozoya no le rendía cuentas más al presidente Peña, y hay una serie de correos electrónicos ahí que yo a los cuales tuve acceso, de Lozoya y Videgaray, que bueno, pues al principio la relación era cordial, institucional, buena, y después pues vino de buena, regular a mala, ¿no?
hasta que salió de Pemex, precisamente porque Videgaray le pide varias veces a Enrique Peña Nieto que lo saque del gobierno, y ahí termina. Y después de que termina esta relación, yo entrevisté a Emilio Lozoya, por cierto, en el 2017, cuando llevaba más o menos un año, un poquito más de un año fuera del gobierno federal de Pemex, y ahí, digamos que entre líneas y luego ya no tan entre líneas, me dijo: todas las acusaciones en su contra pues eran obra de una persona, y esa persona era el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y después canciller de México. Es decir, desde ahí había una muy mala relación, que después se volvió peor con esta denuncia que hizo en agosto Lozoya ante la Fiscalía, donde uno de los primeros que acusa, y con todos los datos y señales, es a Luis Videgaray. Después Luis Videgaray responde, está en Estados Unidos, pero el hecho es que no han podido siquiera llamar a declarar a Luis Videgaray. La Fiscalía hace unos meses quiso darle una orden de aprehensión, es decir, que se emitiera una orden de aprehensión. Le pidió a un juez que le emitiera una orden de aprehensión, pero no llevó todas las pruebas y el expediente pues exacto para poder judicializar el caso de Videgaray. Pues no se lo aceptó el juez y ahí quedó. Pero sí hay un registro de que la Fiscalía General de la República de este gobierno pues quiso tener una orden de aprehensión para Luis Videgaray, y no se la dieron. ¿Pero por qué? Porque no hay muchas pruebas que prueben, ahora sí que valga la redundancia, lo que denunció Lozoya en agosto del año pasado. Claro. Oye, ¿por qué traicionar a los suyos? ¿Por qué traicionar a esta cuna de oro, la cual pertenecen todos ellos? Porque Peña Nieto, tú lo sabes, es heredero del Grupo Atlacomulco. Luis Videgaray es un personaje también cercano, por supuesto, al poder desde hace mucho tiempo. Y todos los integrantes de ese gabinete, ¿por qué traicionarlos de esa manera por parte de Lozoya? Pues yo creo que ya no le quedaba de otra a Emilio Lozoya más que venir a soltar la sopa aquí con el gobierno del presidente López Obrador, y de hecho por eso vino con un acuerdo bajo el brazo, con este criterio de oportunidad, porque eso se pactó en las altas esferas del gobierno, en la Fiscalía General de la República, y el padre de Emilio Lozoya estuvo pues metido en esta negociación para que viniera finalmente extraditado, porque pues hubiera podido pelear hasta donde pudiera pelear en España, donde finalmente lo aprenden después de que se fugó a mediados del 2009, anduvo varios meses fuera, y finalmente lo detienen en este barrio de lujo de la costa española que se llama La Zagaleta. Y entonces cuando lo extraditan, pues ya trae este acuerdo con el gobierno. Entonces viene aquí, para empezar llegó con todos los privilegios, porque nunca lo vimos, nunca estuvo casi esposado, me imagino. Lo trasladaron a un hospital porque se enfermó del estómago o algo así, le dio anemia pues en el vuelo de España a México, porque en España decían que se fue en perfectas condiciones, y después no lo hemos visto, no hay una sola foto de él, no hay nada. Se le dio un trato privilegiado, pero porque ya traía un acuerdo, y entonces parte del acuerdo era declarar todo lo que supiera. Yo creo que hubo quizá más de una pluma en esta declaración que hizo Emilio Lozoya, y finalmente pues cuando se hace pública la denuncia, pues el presidente del observador luego la tomó y dijo que estaba fuertísima, la dio por verdadera, es decir, se metió al tema el presidente López Obrador, y entonces ahí comenzó, creo yo, a deshacerse un poquito el caso legal, estrictamente jurídico, y ahora pues estamos donde estamos, porque eso sucedió en julio del año pasado, cuando lo extraditan. En agosto se filtra la declaración, y pues de ahí lo que hemos sabido es muy poco. Más que al parecer que no ha aportado las pruebas para que se judicialicen los expedientes o las denuncias en contra de todos estos personajes, y ahora tengo entendido que incluso ni siquiera va a haber una resolución final de este caso antes de las elecciones, sino hasta por ahí de julio, que el juez creo que le otorgó todavía de extensión de tiempo a Lozoya para que presente las pruebas en contra de todos estos personajes. Yo creo que eventualmente va a quedar Emilio Lozoya en la cárcel, porque no tiene las pruebas, y entonces no se le podría, en teoría, otorgar este criterio de oportunidad que se le está buscando dar, pues, para que revele esta corrupción, pero no solo la revele, porque ya la denunció, sino que pruebe, que con pruebas que dijo que tenía 18 horas de videos, cosas por el estilo, todo lo que se gestó en el sexenio pasado con estos funcionarios de los que ya hablamos, o legisladores y todo esto, y no hay, pues, creo yo,
o hasta donde sé, tengo entendido, me han informado, todas estas pruebas, entonces por eso no se puede judicializar el caso. En fin, yo creo que el peor escenario, yo creo que aquí ya la Fiscalía y el gobierno actuaron mal, o sea, van a quedar mal con este caso que creo yo pudo haber sido emblemático en procuración de justicia de cómo se hacen bien las cosas, pero creo que el peor escenario sería que les sucediera a Lozoya algo como lo que le pasó a Alonso Ancira, que también está relacionado con el tema de la planta de fertilizantes de agronitrogenados, con Emilio Lozoya, porque es el mismo caso de Odebrecht y de la planta de fertilizantes que le vendió su empresa Altos Hornos de México, y que lo dejaron libre, pues hizo un acuerdo igual con el gobierno, con Pemex, para pagarle 216 millones de dólares como acuerdo reparatorio, y ahorita tiene suspendidos los cargos, salió con puro en mano, con traje y camioneta de superlujo el lunes pasado de la cárcel de Reclusorio Norte, y pues ya, ahí como que ahí quedó, ¿no? Si me devuelves algo de dinero, ahí quedó. Yo creo que eso sería lo peor que podría pasar con Emilio Lozoya, que le pidiera que hiciera un acuerdo reparatorio y que quedara libre, pues por todo lo que reveló, que él reconoció que recibió el dinero, pero que le dijo Videgaray y Peña que ellos le instruyeron o le instrumentalizaron, utilizó esa palabra, para recibir los sobornos, pero él reconoce que finalmente estuvo pues metido, inmiscuido en todos estos temas. Y además de todo involucró a su familia, porque su mamá tiene un juicio abierto aquí en México, la detuvieron en Alemania, más o menos a la par que ahora lo detuvieron en España, y su esposa y su hermana están prófugas de la justicia, precisamente tienen órdenes de aprehensión aquí en México, giradas órdenes de aprehensión por estar relacionadas con empresas y con dinero producto de la corrupción de Emilio Lozoya. Es decir, es un caso que yo he dicho en algunas entrevistas que si fuera una película de Hollywood o una serie de televisión, claro que sería de lo más interesante, porque prácticamente el guión es de ese nivel de novela, pues. Finalmente, Mario Maldonado, muchas gracias por esta plática. Yo te preguntaría, porque también lo abordas en el libro, la personalidad de Lozoya, más allá del funcionario, la personalidad de Emilio Lozoya. ¿Cómo definimos a Emilio Lozoya? Un hombre que tenía dinero, insisto, nació en una cuna de oro, pero quería más, más y más. Sí, es un personaje bastante interesante por precisamente la personalidad, la psicología de Lozoya, que yo quise mucho, mucho meterme a ese tema, porque cuando yo comencé con la investigación del libro, muchos de sus amigos cercanos, familiares, sus abogados, trataban yo les preguntaba mucho cómo era posible que alguien que llegó a Pemex siendo millonario o multimillonario, casado con una super heredera alemana de mucho dinero, pues querer enriquecerse más a costa de la corrupción y a costa de las extorsiones y demás. Entonces, muchos de los funcionarios amigos de Lozoya no daban crédito a que esto hubiera sucedido, sobre todo a este nivel. Entonces yo, pues sí, me puse mucho a buscar y a escudriñar sobre la personalidad de Emilio Lozoya, y efectivamente, pues sí es como lo describen sus amigos, un hombre que busca el poder por el poder, se sentía un poco eclipsado también, cuentan sus cercanos, por la fama y el dinero, sobre todo de la familia de su esposa, multimillonarios. Creía que él podía ser este pez grande en pecera chica que es México, porque en Europa, Estados Unidos, pues iba a ser muy difícil. O sea, cuando le llaman a Pemex, él cree que es justo el llamado que estaba esperando para convertirse en este multimillonario. Y por otro lado, en algún momento llegó a tener alguna aspiración presidencial. Se lo metieron en la cabeza algunos de sus amigos, empresarios de medios, de que él podía incluso llegar a ser presidente, porque tenía pues toda esta formación académica, y llegó muy joven a Pemex, tenía 37 años, y toda esta experiencia política que pudo haber adquirido en los años de administración de Pemex, pero también por su padre, que fue un secretario de Estado muy cercano a Carlos Salinas y tejió muchas buenas relaciones con el PRIsmo después del sexenio de Carlos Salinas. Entonces, en fin, él se sentía entre eclipsado por la fortuna de su esposa y de la familia de su esposa, y con aspiraciones alguna vez presidenciales. Todo esto lo hace perder el piso, lo hace pues ir a buscar más y más negocios, más y más empresas que comprar o con las que hacer negocios, y pues se termina perdiendo en ese camino, y termina como terminó. Nadie de los que lo conocieron de verdad cree que llegó a esos niveles, y que ahora está pues con este tema, ¿no? Con una familia rota, destrozada, creo que se divorció, la familia Lozoya, Austin y Lozoya Talman, que es la de su padre, también tuvo ahí muchos problemas, pues ahora está en este juicio, ¿no? Con una libertad condicional, un brazalete mientras se concluye su caso. Es decir,
es un personaje que, vaya, no tenía necesidad y terminó llevando al extremo el delito de corrupción y toda su historia personal, familiar, pues es muy importante. Yo como digo, a ver, yo no estoy crucificando en Emilio Lozoya ni nada, es una investigación periodística 100% Claro. con fuentes directas, pero sí es cierto que pues es una historia que de pronto nos puede parecer fuerte, ¿no? O sea, por todo lo que entraña más allá de la gestión de Emilio Lozoya a los 3 años al frente de Pemex y lo que siguió, sino yo por eso quise abordar la vida de Emilio Lozoya, pues desde su familia, de la de su padre, de cómo creció, dónde estudió, cómo conoció a su esposa, cómo se fue relacionando en este mundo financiero, y más o menos pues eso es lo que yo quiero contar en el libro, y espero que pues cumpla este cometido de que la gente también se vaya enganchando con la historia, que pues es muy de carne y hueso, ¿no? De un personaje que nació así, se fue a estudiar a las mejores escuelas, regresó a tomar el cargo de director de Pemex y pues luego pasó lo que pasó. Claro. Mario Maldonado, usted acaba de escuchar aquí en Revelaciones, autor de Lozoya el Traidor. Mario, te agradezco muchísimo estos minutos para la Octava Digital. Con mucho gusto, Jesús, gracias por haberme invitado aquí a tu programa y estamos allá a la orden por cualquier otra cosa. Buenas noches.